Muy buenas, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, Muy bien. bien. Mira, no sé si te podrías presentar un poquito, también para que la gente te sitúe y sepa quién eres. Bueno, pues yo soy María, soy doctora en Ciencias de la Educación, psicóloga y psicopedagoga y trabajo en autismo desde el año 2004. ¿Mm? Así que llevo como 20 años con este ámbito y en el 2014 estuve en un proyecto que se llamaba Autism Pink sobre mujeres y autismo. A raíz de eso planteé la mesa de mujeres en AETAPI, que ahora coordina mi compañera Angélica. Durante unos años la estuve coordinando yo. Y ahora coordino un proyecto que se llama Yo Mujer Autista dentro de la Fundación Miradas, de la que también soy directora técnica. Qué bien. Pues ya de paso me avanzo, quizás no estaba dentro de lo que te quería preguntar, pero ¿nos podrías explicar sobre el proyecto este de Yo Mujer Autista? Así también das visibilidad porque yo creo que es importante. Pues mira, Yo Mujer Autista nació hace como año y medio, un poco para crear una plataforma en la que las mujeres autistas puedan hablar. Como lo que estás haciendo tú ahora, hacemos también entrevistas y creamos material que va dirigido directamente a las mujeres con autismo, no a los profesionales, sino a las mujeres autistas. Y bueno, esa es un poco la idea y el motor del proyecto. Es un proyecto colaborativo que es verdad que, bueno, pues lo lanzamos desde Fundación Miradas y supervisamos el material que se genera, que tiene que ser un material con base científica, pero que está abierto, pues eso, a que participe gente de fuera y que colaboren y que directamente la idea es darles herramientas a ellas. Perfecto, perfecto. También está, bueno, ahora está como muy a la orden del día, ya te digo, me lo estoy saltando un poco porque estás diciendo así como, ¿no? Este punto ¿no? Que a veces hay gente incluso que se queja, ¿no? En este autodiagnóstico que a veces, ¿no? Pues hay ciertas mujeres que dicen, ostras, pues a lo mejor yo cuadro dentro de este perfil, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, la fundación como la tuya o este proyecto de Yo Mujer Autista, es importante que tengan, ¿no? A dónde acceder, porque a veces es, ¿no? Entran como en esa conjetura de, uy, creo que a lo mejor, ¿no? Típico de pues no encajado, siempre me he sentido, ¿no? En este punto de estos indicadores, pero después lo verbalizan a lo mejor a conocidos o algo así y dicen, nada, esto ¿sabes? Porque ahora está muy en esa crítica de ese autodiagnóstico que se hace la gente. Entonces yo creo que proyectos como el tuyo en el que puedan acudir y decir, ostras, pues a lo mejor sí, ¿sabes? Y que se atrevan, ¿no? También, porque, bueno, ahí hay un sesgo de género importante también en cuanto a las mujeres autistas que está muy marcado, ¿no? Entonces te quería preguntar, en las mujeres, ya hilando con esto que te he dicho, ¿cómo se presenta el autismo? ¿Se presenta de manera diferente? Hay cosas en común, evidentemente, con los hombres, pero ¿qué cosas lo diferencian? Mira, sí que hay diferencias en mi opinión, ¿no? Y también un poco basadas en la literatura científica. Lo que se ve como diferencias principales es que los intereses restrictivos son menos observables porque tienen intereses en temas como más adecuados o comunes y entonces lo que varía es la intensidad o el foco que ponen ellas en esos intereses. Luego es más frecuente que tengan hiperlexia que en los hombres, más frecuente que tengan conductas de daydreaming, de hiperfantasía, ¿no? Por otro lado, las conductas estereotipadas las esconden más, suelen ser menos visibles, suelen tener que ver con conductas mucho más sutiles, igual de morderse las uñas, rascarse, tics, eh, frotarse el pelo, Ujú. o masajearse. Igual, más que conductas muy evidentes, son mucho más conscientes del camuflaje y en general tienen más insight. Esto no es específico de las mujeres, hay hombres autistas que también tienen como este perfil y hay mujeres autistas que no generan como todas estas estrategias de camuflaje, Ujú. pero de forma llamativa, pues sí que se da más en mujeres que en hombres esta presentación. Por otro lado, lo que son los criterios diagnósticos son exactamente los mismos y cuando tú profundizas, pues igual no observas la conducta, pero para no observar la conducta tiene que haber todo un esfuerzo que en las adultas, por ejemplo, se ve como que ya hay un momento en el que se saturan
y empiezan a aparecer todos los problemas. Claro, claro, claro. Claro, pero eso te iba a comentar, no sé, en cuanto al DSM, pongo DSM como puede ser decir, pero DSM así como más comúnmente más conocido. Claro, los criterios de diagnóstico servirían en este caso también, quiero decir, a nivel de hacer ese diagnóstico, pues supongo que sí, porque herramientas como Mm. tal existen, van a existir, hay algo que se esté haciendo en este sentido. Mira, sí se está haciendo, o sea, por ejemplo, con el equipo de Paula Morales en la Universidad Oberta de Cataluña presentamos un proyecto conjuntamente en el que, bueno, pues hay personas implicadas de diferentes entidades para hacer una escala de detección por edades, Vale. pero en cuanto a screening, ¿no? Aquí española. En cuanto a screening también está la herramienta de Tony Attwood, está la SSQ4 Girls, las escalas de camuflaje que también se están validando a la población española. Ujú. Y como herramientas propias de diagnóstico, es verdad que no se han creado específicamente. La DOS y el ADR pueden servir como base Vale, y los puntos de corte son un poquito más flexibles, es vale, decir, que no tendrían que llegar al punto de corte porque al final la impresión, el juicio clínico es mucho más importante. vale. Para mí hay una diferencia en el diagnóstico entre adultas y niñas o adolescentes, pero hay puntos comunes como que tenemos que verlas en contexto natural, que no nos podemos centrar única y exclusivamente en las conductas en uno a uno, tenemos que verlas también cómo interactúan en una situación más grupal y tenemos que dar mucho más peso a los pensamientos, sentimientos, cognición y también pues los indicadores que ese esfuerzo se den en la salud, por ejemplo. Claro, esto es súper interesante lo que tú dices, sobre todo ese contexto natural. Para ti, claro, hablo de niñas, Mm. luego ya si quieres vamos haciendo como esa a nivel de desarrollo, la evolución. Por ejemplo, ¿no? Si tuvieras a una niña, quizás en su colegio, ¿no? Porque a lo mejor ahí participa más con ese contexto de sus iguales, ¿qué indicadores para ti serían como más así significativos? Entiendo que hay que personalizar, Lo que decías antes, Mm. la niña se comporta y exterioriza, ¿no? Esas características de manera diferente, pero ¿cuál sería a ti un Mm. indicador que dijeras, uy, cuidado con esto? Y bueno, yo también un poco en base a la literatura, ¿vale? Lo que se encuentra es que las niñas en el cole tienen como dos tipos de expresión, o ser hiperinhibidas y la niña buena, Sí, buena por sí, definición, o sea, como que todo el mundo dice es que es buenísimo, ¿no? Ese nivel de perfección de intentar agradar. O al contrario, ¿no? Muchas niñas que lo que hacen es ser como muy impulsivas y hablan con todo el mundo, pero parece que no tienen ningún filtro. Inician las conversaciones, pero esa forma de iniciarlas no es como natural o es como tensa o sí, como demasiado espontánea, ¿no? Un exceso de espontaneidad y se mueven entre esos dos valores. Luego, cuando tú vas a observar a un cole, ujú, siempre hay cosas que te llaman la atención, depende de dónde observes, ¿no? Yo, por ejemplo, una niña, estoy pensando que la estaba viendo en las dinámicas de educación física y es una niña con una alta capacidad, ¿no? Que tiene una doble sí, excepcionalidad. Pero ajá, esa niña no pillaba el juego de pasar el balón y decir un nombre, o sea, iba como ya, ya, súper lenta sí, sí, con esto y era como que le generaba muchísima duda el seguir una norma de un juego social. claro, O la descoordinación motora está muy presente muchas veces, aunque no siempre, pero sí que es como una característica más frecuente en ellas. Y luego esta niña la vi, después de esa clase, la vi en una clase ordinaria y hubo un ejemplo de literalidad que me llamó mucho la atención, que le habían puesto un ejercicio con líneas sí. para contestar el número anterior y posterior y le Ah, vale, habían rellenado solo dos números. Y ella rellenó solo las líneas anterior y posterior. Pero había muchas más. ya, En blanco, el resto de la clase rellenó todo, ¿no? Y yo la fui a decir, tienes que rellenarlo todo. claro, Bien. sí, sí, Me sí. miró como tú que sabrás, Ah, ¿no? claro, claro. Sin entender la jerarquía del adulto, al adulto tú no le puedes contestar así, ni le puedes mirar así, ¿no? Con esa súper transparencia en la expresión facial. Y luego, bueno, pues esta niña al final llegó a diagnóstico porque una cosa que dice también la literatura es que pueden ser súper buenas en el contexto escolar, Ujú, pero los padres
tienen la sensación de que se desregulan muchísimo emocionalmente y esta es la máxima preocupación normalmente que los padres dicen de cara a la intervención, más que las habilidades sociales, el que se regulen las emociones. Claro, porque a veces, ¿no? Esta capacidad que tienen a veces, sobre todo más niñas, adolescentes, mujeres, de adaptarse, después esto pasa mucho. Yo también lo veo más, también incluso en varones, pero entiendo que ese masking, ¿no? Que después ya hablaremos, o ese camuflaje, influye más en las mujeres. Pero cuando llegan a casa es como, ¡puf! ¿No? Desregulación, explosión, y cómo puede ser, ¿no? Y esto pasa mucho, ¿eh? En los colegios que dicen, no, no, sí parece frase horrorosa bajo mi punto de vista, parece que no tenga, que no sea autista, pero después en casa los padres dicen, pero es que mira todo lo que está generando, ¿no? Entiendo que también va mucho por ahí, de ese aguante, ¿no? Que hacen en clase. A veces también hacen ese aguante en casa, ¿no? Sí, Y hay un momento en la adolescencia o incluso en la edad adulta que hay una crisis y que de repente se muestra todo lo sensorial que han estado como intentando cumplir y agradar, ¿no? Porque muchas tienen un exceso en intentar agradar, en sí, intentar hacer lo que se las pide, ¿no? También hacen como mucha intelectualización de las relaciones sociales. Claro, en casa hay otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, las prisas o el control del tiempo para muchas es algo muy difícil de regular. Entonces, las transiciones de levantarse de la cama, mm, vestirse, preparar la mochila, y la higiene, desayunar y luego ir al colegio es como hiperestresante y ahí suele haber muchos conflictos en esas situaciones de transición. O claro. sea, incluso antes de ir al cole, ¿no? No ya por la saturación que lleven del colegio, sino por la anticipación. Y luego, por ejemplo, muchas chicas relatan que cuando tienen desorganizado el tiempo, por ejemplo, en vacaciones, el aburrimiento es feroz, o sea, es como que no saben cómo organizar su tiempo libre. Es, claro, es que fíjate, y esto, a ver, abre otro melón, aquí, claro, que también, claro, es que el tema de las mujeres a mí me interesa mucho porque creo que hace falta, pues, gente como tú que divulgue y que sepa y que de verdad ponga un poco, ¿no? Encima de la mesa, pues, muchas cosas que pasan, porque lo relaciono mucho con, antes hablabas de ese caso de esa niña con alta capacidad también, con esa doble excepcionalidad, y digo, cómo también a veces se solapan muchas cosas, ¿no? Autismo y, ¿no? Pero a veces parece que la gente pone, uy, no, no, si es como si fueran extremos opuestos y al final la neurodivergencia hay muchas cosas en común, ¿no? Porque me hablas de aburrimiento, que también podría ser algo significativo de, ¿no? Pero al final siempre tiramos el autismo como a ese capacitacismo, ¿no? De decir todo hacia el déficit, ¿no? En cambio, la alta capacidad es verdad que, bueno, pues tienen muchas necesidades también, pero que se tira más hacia, ¿no? Hacia lo intelectual o qué suerte, aunque sea como padre que después diga, bueno, pues no tan suerte a lo mejor o hacia el propio niño, pero desde fuera como hay esa imagen, ¿no? Hacia el autismo mujeres de... Pero bueno, que veo, era una reflexión más que nada, pero que veo cositas en común. Quería hablar del concepto que ahora bueno, lo escuchan mucho y que ya más o menos lo ibas diciendo de fatiga de identidad. Es que me parece como muy fuerte esto que hablabas tú, de que hasta que no llegan adolescentes o mujeres no hacen el boom de decir, wow, todo lo que han aguantado, ¿no? Y dónde están ellas mismas, ¿no? Porque han tenido que adaptarse al entorno y a los demás. O sea, muchas veces no saben y te dicen como es que no sé quién soy o sobre todo cuanto más tiempo ha pasado, ¿no? Porque me he dedicado a agradar a todo el mundo y ahora temo fracasar o en el momento en el que he empezado a mostrarme tal y como soy, esto me está pasando factura o no me entienden o me critican, ¿no? Hay un juicio. Y al final llega una identidad pues muy compleja porque ese deseo de agradar también las vuelve súper vulnerables a muchísimas situaciones de abuso sostenidas en el tiempo, pero también a perder su identidad en pos de lo que los demás esperan y por lo tanto su autoestima, porque cuando gustan, saben que no están gustando siendo ellas mismas. Wow. Y hay una quiebra. Muchas veces el diagnóstico es liberador, Mm, pero también sienten que han perdido un tiempo y que tiempo. ha habido una parte de su vida que no han podido ser ellas mismas y que nadie las ha comprendido como son ellas mismas porque
porque han desaparecido en el contexto. Claro, y por ejemplo, cuando a lo mejor a ti te llegan ¿no? A través de este proyecto que decías o a ti Mm. individualmente, que ya son más mayores, wow, ¿cómo se gestiona esto? Porque no debe ser, no sé, entiendo, ¿eh? Aquí Mm. desconozco, ¿no? Un proceso largo de llegar a entenderse a una misma, ¿no? Con todo un tiempo en el que eso, no han sido ellas mismas o no han sabido quién son porque se han adaptado, ¿no? Debe ser complejo. Pues muchas mujeres llegan por dos razones fundamentalmente. Una, porque han hecho catacroc, ¿no? Y entonces se han puesto a investigar y de repente han encontrado el tema del autismo y dicen, ostras, es que me siento tan identificada. Y otras porque han sido mamás y han tenido un diagnóstico en alguno de sus hijos y de repente dicen, ostras, voy a replantearme cómo es todo mi contexto familiar. Y en ese momento, o sea, cuando llegan de adultas, lo que más pesa es la historia de vida. O sea, normalmente no llegan, ahí, está dando la luz ahí, no llegan como si solo fuera el autismo, ¿no? Llegan con muchísima comorbilidad, tanto física como mental, y sobre todo con mucho trauma acumulado, con muchas experiencias negativas que verdaderamente las pasan factura, las generan mucho miedo, mucha inseguridad y, y depende del punto en el que estén, pues el buscar un diagnóstico realmente es una forma casi de buscar salvar la Claro, vida. la Y vida. muchas lo manifiestan así, ¿eh? O sea, manifiestan que quieren el diagnóstico para comprender su historia vital, su identidad, Ujú. para pensar que pueden hacer cosas todavía, ¿no? En plan, como si sé quién soy, Sí, sí, voy a poder comprender también cómo actuar a partir de ahora. Y, y también muchas son conscientes de que recibir un diagnóstico no va a cambiar el que la claro. gente las comprenda más, pero no siempre, ¿eh? Ya, ya, ya. Es que me lo explicas y intento ponerme en su lugar y digo, wow, qué complejo, porque no, o sea, lo que tú dices, ¿no? Debe ser súper liberador decir, ostras, pues aquí es donde encajo, ¿no? De verdad, o quién soy de verdad. Pero es lo que tú dices, a veces el propio contexto, la sociedad en general ya, o sea, como que a pesar de saber quién eres, y es verdad que puedes coger riendas ahí, pero aún así te empuja a tener que adaptarte, porque no hay comprensión, no hay sensibilización sobre ese tema, y es como complicado, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Tú, María, que tratas más, o sea, Mm. hay cositas por hacer, ¿no? Hombre, claro que se pueden hacer cosas, primero socialmente y luego también dándolas un poco de validez Claro, a su forma de ser. Para mí no es tan importante las intervenciones centradas en cambiar conductas claro. como las intervenciones centradas en entenderse y entender un poquito a los demás, ¿no? Y que me parece o sea, que me parece clave, Ujú. porque mucho tiempo en el autismo lo que hemos trabajado es conductas, ¿no? Tienes que saludar, tienes que sonreír. Al Total. final es más que impuro, que sí sirve, pero a veces. Cuando el masking entra en inercia, Mm. deja de servir y lo que hace es generar un nivel de estrés, pues que estas mujeres y hombres también en la edad adulta, pues desarrollan muchos problemas somáticos, dolores de cabeza, migrañas, musculoesqueléticos y muchas veces desde la infancia. Ujú. Entonces, el peso, o sea, es decir, bueno, adaptarte todo el tiempo te compensa, igual es un poco liberador el que alguien te diga que puedes ser tú mismo Totalmente, total. con simplemente respetando a los otros, pero sobre todo respetándote a ti, ¿no? Y ese Importante. cambio es importante. Totalmente. Mira, yo el otro día estaba dando una charla aquí donde trabajo sobre el bienestar en niños y niñas autistas y fue como muy reivindicativo y al final es que los propios padres, era dirigido a familias y padres y madres,
es que abogaban por eso. Y me gusta esa tendencia, que ese cambio, porque es verdad, ¿eh? Yo cuando empecé a trabajar con autismo digo, wow, bueno, era más conducta, era intentar normalizar a una persona que, bueno, procesa la información de una manera totalmente diferente y que, bueno, al final es una manera de vivir y lo que tú dices, al final es entender un poco cómo ese funcionamiento y cómo son, sobre todo, ¿eh? Para saber cómo es cada niño o cada niña. Hablo de niño-niña porque es la población donde me sitúo, pero entiendo que tanto adolescentes como adultos, pues también, ¿no? Y aquí yo abro otro melón que el otro día ha salido en la formación esta, María, que es el tema de las habilidades sociales. Digo, ¿hasta qué punto, vale, sí, en algún contexto sí, pero ¿hasta qué punto queremos trabajar las habilidades sociales para normalizar, ¿sabes? A las personas autistas. No sé, yo me parece, entré como en contradicción de decir hasta qué punto, ¿no? O sea, quiero decir, evidentemente habrá pautas que serán funcionales para ello, pero otras, hasta qué punto lo que tú dices, ¿no? Llegan puntos de intentar que todo el mundo sea de una manera determinada sin ser uno mismo. A mí me gusta más, y en infancia y en adolescencia me parece que se puede hacer súper bien, los modelos de aprendizajes basados en proyectos, ¿vale? O sea, el ver sus talentos o potenciar talentos y haciendo cosas que realmente les gustan, Mm, desde ahí, pues ver las situaciones naturales que surgen y ayudarles a gestionarlas. O sea, me parece muy importante la regulación emocional, me parece muy importante todo lo que tiene que ver con lo sensorial. Para mí mm, hay una correlación entre tener falta de propiocepción y claro. tener dificultad para identificar tus emociones y Ujú. para regularlas. Totalmente. Y entonces pienso que, por ejemplo, eso es muchísimo más importante. Yo cuando hice mi tesis doctoral quería hacer un programa de habilidades sociales y Mm, entonces me puse a estudiar todo claro. lo que había sobre habilidades sociales y no había nada de evidencia científica de que funcionase. Claro, claro, claro. Entonces pensé, o Ah, sea, y miraba el ESCER, y miraba todos los programas con sus conductas y me daba cuenta que realmente pues eso es un teatro que no es natural, que puede ayudar en cierto momento, pero que no va a darles una herramienta para la generalización. Sin embargo, por ejemplo, lo decías tú antes, ¿no? El enfocarnos en los talentos, en los potenciales, en las cosas bellas, el que además sientan que los profesionales que trabajamos con ellos, igual que la gente que está a su alrededor, comprendemos y somos incondicionales, incluso cuando no hacen las cosas como nosotros queremos, a mí me parece súper importante. Qué interesante este enfoque. Yo creo que en ese sentido, yo no lo sé qué opinas tú, pero aún falta, ¿eh? Creo que no sé si es eso, a lo mejor es lo que me está dando el Instagram, que lo veo más input sobre esto, pero sí que es verdad que veo que no hay como un discurso un poco más hacia no tener, no sé, que tener una neurodivergencia no implica tener que cambiarla y ser normal, entre comillas, que al final una neurodivergencia al final es parte de uno mismo y que creo que va un poco más por aquí, no sé, ojalá espero, no sé tú que a lo mejor te mueves más, si ves que va hacia este enfoque un poco más. Yo creo que sí, que tiene que ir. Mira, yo me he leído un libro que no tiene que ver con esto, no, pero sí tiene que ver, que se llama Hombres Buenos, Ah, va sobre la homosexualidad y la aceptación de la homosexualidad, mm, perdón, ¿eh? no te preocupes. Y la aceptación de la homosexualidad en la cultura africana, ¿no? Y entonces habla de esto, de la presión social por normalizarse y de hasta qué punto los demás podemos juzgar y perdernos la identidad de personas que son súper válidas. Yo Mm, creo que en el autismo ha sucedido un movimiento similar, qué ¿no? bien. Que partíamos como, no quiero decir una prepotencia, ¿no? Pero sí que hay una visión androcéntrica, europocentrista y No, no, sí, también normativista sí, de sí, lo que es correcto o incorrecto, sin totalmente. apreciar como los extremos. Indudablemente, las dificultades sociales y en cognición pues dificultan la interacción, incluso entre las personas neurodivergentes, Mm, pero eso no significa que nos tengamos que focalizar única y exclusivamente en ese punto.
claro. Creo que la persona tiene que guiar más su proceso, que las familias tienen que guiar más su proceso y que ese cambio sí se está dando en Instagram porque muchas personas autistas Han dado voz, están opinando y claro. llevan años de intervenciones que no les hacen más felices. Qué Y esto interesante. yo creo que es, o que no felices, porque no me gusta tampoco el Ya, término claro. felicidad, pero que no les permiten llegar a una paz mental, ¿no? Interesante esto, pues ojalá sea y vaya hacia esto. Desde tu punto de vista, no sé, ¿eh? O sea, es Mm. complicada la pregunta, ¿eh? Pero ¿cómo esperas que, ¿no? Hablando de esto, de la tendencia, ¿no? Que va a ser, ¿cómo esperas que a lo mejor, o sea, para ti es que le llamo intervención, no sé si me gusta llamar de intervención, pero sí que un buen acompañamiento a una niña, adolescente, mujer autista, ¿cómo crees que va, qué perspectiva crees que pueda tener? O al menos tu deseo de cómo tendría que ser, cómo sería lo ideal. Entonces, a mí me parece que los acompañamientos no tienen que crear dependencia. Creo que no podemos someter a las personas a ir continuamente a terapia. No me parece que sea como la vía. Creo que la vía es estar cuando lo necesitan y ser sobre todo como mm, enlaces y Ujú. apoyos para que en situaciones y contextos naturales se puedan movilizar. O sea, ¿crees que la clave, María, bueno, clave, digo, una de las cosas más importantes, tampoco centrarnos solo en eso, pero sí que es ese contexto natural, ¿no? En el que intervienen al final las personas. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay que salir mucho más fuera de los despachos, que el trabajo tiene que ser más con las familias, o sea, que sea como un trabajo de soporte que permita que su núcleo más importante de apego sea un Ujú. núcleo que funcione a nivel afectivo, pero que también funcione como potenciador, pues, de los talentos, como regulador de las emociones, y para eso la persona no puede ser el centro del problema. Yo tengo una visión muy sistémica de esto, ¿no? O sea, es como en una familia de repente a alguien le dicen, tú eres la persona con discapacidad, o tú eres el díscolo, o tú eres la oveja negra, ¿no? Y de repente todo en torno, o sea, estos son ejemplos fuera del autismo, pero que son muy similares, ¿no? Todo el entorno de alguna manera tiene ese chivo expiatorio, o sea, y funcionan como yo soy el protector o yo soy el que pone límites cuando tenemos que ver que toda la familia tiene que tener unos pesos que son distintos, pero que no se tienen que centrar en la enfermedad de un miembro. Porque igual esa persona tiene un diagnóstico, el resto no, pero Claro, eso no significa ya, ya que te no tengo. sean, que sean más aptos, ¿no? Eso no significa A ver, nada. de Voy a verdad, abrir la no te puerta, perdón. preocupes, tranquila. Sí, sí. Ya. Que se ha ido mi pareja, se ha quedado solo y ahora que... Entonces ya, sí, sí. Pues sí, sí, totalmente, Perdón. totalmente que al final creo que ese es un poco el punto de vista que quería que un poco trasladar también en la entrevista y al final, pues eso, el contexto tiene mucho que ver, o sea, es lo que tú decías antes y hablábamos, ¿no? Que al final no tenemos que centrar en que esa persona, sino que el contexto tiene mucho que ver, al final es una mirada muy sistémica, como dices tú, global, holística, un poco en el que, ¿no? Todos pongan y además es lo que decías tú también, que en una familia a lo mejor esa persona tiene autismo y todos, ¿no? Nos centramos en esa necesidad, en esas necesidades sin mirar esas fortalezas y a lo mejor hay otros miembros que, oye, pues también lo que tú decías, ¿no? Pues que tienen necesidades, tienen cosas ahí, no, ¿sabes? El núcleo, trabajar con la familia creo que es como muy básico, un poco también para hacer entender, ¿no? Y que también sigue habiendo muchos mitos sobre el autismo, o sea, a día de hoy, ¿eh? Mira que hay, ¿no? Se habla mucho del autismo, pero a día de hoy sigue habiendo mucho mito. María, quedan 5 minutitos, o sea, ha sido así algo rápido, me hubiera quedado contigo más tiempo. Entonces,
te voy a... Esta es la patata caliente de la entrevista. Publicaré la entrevista en mi canal, bueno, ya te pasaré el enlace, se llama Conecta y Educa, en el que hago entrevistas pues, de diferentes tipos. Hice el mes pasado de neuroarquitectura, que también es muy interesante a nivel de adaptación de entornos. Entonces, bueno, ya te pasaré el enlace, pero como la última pregunta que me gusta hacer es como que hagas una reflexión o alguna idea que tú quieras trasladar un poco a la gente sobre este tema que hemos hablado de niñas, adolescentes, mujeres autistas. Bueno, como ya puede ser una reivindicación, una reflexión, algo que te quieras añadir, por lo que tú quieras. Ahí te dejo tus 2 o 3 minutos así libres que tú puedas expresarte. Bueno, pues retomo un poco la lanza que me lanzaste al principio, que era con las mujeres que se autodiagnostican, ¿no? Esa sensación como de que puede estar de moda. Eh, Aparte, a mí me cuesta, y lo comentan, por ejemplo, en el canal de YouTube de la Fundación y de Yo Mujer Autista, lo han comentado esta semana, ¿no? Una mujer decía, es que no creo que nadie quiera llamarse a sí misma autista, ¿no? Y ni quiera tener autismo si no lo tiene. Claro. En general es un punto de partida, ¿no? Pero por otra parte sí que es verdad que tenemos que reflexionar sobre las necesidades de apoyo y sobre cómo se van a distribuir los apoyos, eh, porque el autismo tiene una prevalencia altísima, está creciendo, de repente hay un boom porque se hacen diagnósticos de personas que no se han diagnosticado durante muchísimos años y eso puede dar esa percepción de que estemos sobrediagnosticando, pero es un tema muy serio. Yo cuando tengo que hacer una valoración, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de horas que invierto en cada persona y lo que hago es una inmersión. O sea, Ya. es una inmersión, o sea, es como que yo desaparezco realmente, ¿no? Durante el tiempo que estoy pensando en cómo es la vida de una persona, recogiendo información, hablando con su contexto, viendo cómo evaluar o cómo preguntar más, porque me parece una responsabilidad muy, muy grande y porque además me parece o sea, que te están preguntando por algo muy importante que es su identidad. Total. O sea, no te están preguntando por una cura, te Claro. están preguntando por algo como hacerlas comprender. Yo, en esa línea, con respecto a las mujeres, creo que es importante reivindicar el que evitemos los prejuicios y evitemos las censuras. Qué bonito, pues yo creo que ese mensaje tiene que ser la conclusión a la entrevista. Muchísimas gracias, María. Ya te digo, cuando tenga la entrevista así editada un poquito y todo, pues te la enviaré, te la haré llegar por si quieres hacer difusión. Y ya está, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado, creo que mensajes como el tuyo y el discurso que das son súper importantes para lo que tú dices, ¿no? Para evitar esos prejuicios de los que hablabas y dar voz, ¿no? A estas mujeres autistas y tener un poco más el foco también en esas niñas y adolescentes que quizás pues pasan desapercibidas. Muchísimas gracias por todo, María, por tu tiempo. Gracias a ti, Carlos. Adiós, que vaya muy bien.